¿Qué es lo más perturbador que has escuchado y que nunca debiste escuchar? Al principio de mi carrera, fui de escuela en escuela para trabajar con niños con discapacidades visuales, algunos en braille, otros en tecnología. Estaba en una sala para niños con discapacidades intelectuales y discapacidades visuales, esperando a que mi estudiante saliera del baño. Dos asistentes de prácticas en la sala estaban hablando de cómo tenían que vigilar los pantalones de otro estudiante en caso de que vieran sangre. Uno dijo: el padre salió de la cárcel, así que tenemos que informar si vemos sangre en su trasero. Sé que no me hablaban a mí, pero yo oí. Debí haber hecho algo con mi cara porque la maestra se acercó y me preguntó qué había oído. Me dijo que el padre de la niña abusó a sus hijas, pero lo hizo diferente para evitar el embarazo. Mientras estaba en la cárcel, su madre se casó con él para que viviera con ellas. Y la madre estaba embarazada, desearía haber estado en otro lugar ese día mientras esperaba a mi estudiante. El año pasado, estaba de regreso a casa después de un viaje de trabajo, aproximadamente a 1 hora de abordar el avión. Una mujer sentada detrás de mí contestó su teléfono y soltó el gemido más triste que jamás haya escuchado porque la persona del otro lado le dijo que su hijo había muerto. Fue extremadamente triste y extraño pensar que había tantos testigos de probablemente uno de los peores momentos de su vida. Mi padre, que estuvo ausente durante mucho tiempo, murió atropellado por un tren cuando yo tenía 11 años, el sábado anterior al Día del Padre. Al día siguiente, oí a mi abuela, su madre, decirle a alguien por teléfono que los agentes habían caminado por ambos lados de la vía para recoger lo que quedaba en 2 bolsas para cadáveres. Una vez estuve en un club de baile en México. Me dirigí al baño, pero había un montón de gente apiñada en la entrada y conversaban en voz baja entre sí. No hablo español. Pensé que solo había una fila, así que me puse en fila detrás del grupo. Otro chico local se puso en fila detrás de mí y después de unos minutos me tocó el hombro. Él y yo tuvimos la siguiente conversación. Él: ¿hablas español? Lo siento, ¿no? Inglés: esos tipos están planeando matar a alguien y les preocupa que los estés escuchando. Deberías irte ahora mismo, . Así que eso fue bastante aterrador. Estaba en urgencias por cálculos renales y escuché a un hombre que vivía al lado quejándose porque su padre había sufrido un ataque cardíaco durante un partido de béisbol en el que estaban. Estábamos en el partido de béisbol. Simplemente pasándolo bien. Simplemente pasándolo bien. Por un breve momento no sentí dolor en el riñón. Probablemente menos inquietante, más escalofriante y triste. Escuché la conversación entre mi madre y mi padre cuando mi padre decidió que iba a dejar el tratamiento contra el cáncer y estaba listo para morir. Me detuve en su casa cuando volvía del trabajo y se desató una tormenta muy fuerte, así que me quedé allí a pasar la noche. Mi madre tiene problemas de audición y habla muy fuerte. Desde el dormitorio de invitados la escuché decir: todavía hay algo que podemos hacer. Así que fui y escuché fuera de su habitación. Básicamente era mi padre diciéndole que estaba cansado de los tratamientos y que solo quería irse, que su función cognitiva ya había disminuido tanto que ya no se sentía el mismo. Todos sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. Le habían dado un pronóstico de 3 meses y terminó durando más de 2 años. En realidad, no se puede vencer al cáncer cerebral en etapa 4. Así que no me sentí ni perturbada ni sorprendida ni nada, solo muy triste. Mi bisabuela, delirante en su lecho de muerte, estaba hablando consigo misma o con un fantasma. No estoy segura. Pero estaba diciendo que lamentaba no haberte protegido. Continuó hablando de que su única hija solía golpear su cuna contra la pared y un día mi bisabuelo, que era un borracho, se hartó de eso y la golpeó contra la pared. Fue a ver cómo estaba y estaba flácida. Murió 18 horas después y mi bisabuelo la enterró en el patio trasero. Editar para regar: mi bisabuelo era un hombre horrible. Se mantuvo borracho y golpeó a sus hijos restantes. 2 de los niños, incluido mi abuelo, se unieron al ejército para escapar de la casa. Creo que mintió sobre su edad para unirse poco después de que su hermano se uniera y ambos terminaron en Vietnam. Mi abuelo fue prisionero de guerra y recibió un corazón púrpura. Ambos eran hombres encantadores a pesar de su crianza y su trauma de la guerra. Mi tío abuelo favorito, Henry, vivía en un remolque para una sola esposa a lo largo del río. El exterior estaba revestido de esos grandes congeladores horizontales y él cazaba tortugas mordedoras grandes y las ponía en esos congeladores sin tapa llenos de agua hasta que el hombre de las tortugas venía a comprarlas. También llenaba su bañera con pequeñas tortugas probablemente para venderlas a las tiendas de mascotas. No sé, también fumaba mucha marihuana y era el hombre más amigable que he conocido. Mi madre solía invitar a su amiga casi todos los días y se sentaban en la cocina a hablar durante horas.
La amiga de mi madre no se había divorciado hacía poco y siempre estaba hablando de los chicos con los que salía habitualmente. La mesa del comedor donde se sentaban a hablar estaba justo debajo de mi dormitorio y yo siempre ahogaba sus conversaciones con mi estéreo o mi televisor. Un día estaba haciendo los deberes y los oí hablar. La amiga de mi madre tenía una hija de unos 16 o 17 años y se quejaba de que su hija tenía unos pechos enormes y que recibía mucha atención y odiaba que todos los chicos se fijaran en su hija y no en ella. La amiga admitió que había estado triturando todo tipo de pastillas para adelgazar en la comida de su hija para evitar que le crecieran los pechos y tal vez reducirlos. Probablemente me desperté en mitad de la noche cuando tenía 7 años y escuché al exnovio de mi madre golpeándola. Luego lo escuché decirle que les dijera que se había caído por las escaleras, y luego la ambulancia vino a buscarla, bajó las escaleras y vio sangre por todas partes. Tuvo que recibir grapas en la cabeza. Cuando tenía unos 10 años, me quedé con mis abuelos durante el fin de semana. Me desperté en mitad de la noche y oí la voz de mi abuela que venía de la cocina, así que me arrastré por el pasillo, pensando que tal vez estaba preparando un refrigerio de medianoche y que podría acompañarla. Pero al acercarme me di cuenta de que estaba llorando, me escondí en una esquina y la escuché mientras hablaba con mi abuelo, con la voz entrecortada, diciendo: «Estoy tan cansada, no sé cuánto tiempo más podré aguantar esto». Empezó a hablar de cómo todos los meses tenía que elegir entre comprar sus medicamentos o poner suficiente comida en la mesa, de lo asustada que estaba de dejarnos sin nada. Susurró: «Ni siquiera saben que apenas estamos aguantando. No tenía idea de lo que estaba pasando y escucharla tan asustada y vulnerable me rompió algo. De niña, siempre pensé en ella como una figura fuerte e inquebrantable. Pero esa noche me di cuenta de lo pesado que era el peso que había estado soportando sola y de lo mucho que me había ocultado para que mi mundo se sintiera seguro. Hasta el día de hoy, todavía recuerdo el sonido de su voz y lo impotente que me sentí. Creo que una parte de mí creció en ese momento, dándose cuenta de que a veces las personas en las que confiamos son las que más necesitan a alguien en quien confiar». Nunca le he dicho esto a nadie, pero cuando tenía 17 años, mi madre nos llevó a urgencias porque no se sentía bien. Resultó que tenía diabetes y su nivel de azúcar estaba muy alto. Esperamos un poco y ella comienza el tratamiento. De repente escucho un pitido y la gente comienza a entrar corriendo. Alguien me agarra y me empuja hacia una sala de espera, pero antes de que esté completamente fuera de la puerta, escucho a mi madre gritar: «No puedo respirar, por favor ayúdenme». Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi madre. Ella murió al día siguiente. Hace mucho tiempo hubo un concierto de los Wailers en Norfolk, Virginia. Esa noche tomé algunos hongos y en lugar de ver el espectáculo, simplemente me fui de gira. Fui a todo tipo de lugares interesantes, o al menos todos parecían geniales en ese momento, pero finalmente, por alguna razón, me subí a un árbol. Parecía uno bueno y estaba drogado, ¿qué puedo decir? Así que me relajé en este árbol por la noche en la ciudad, como a 5 metros de altura, en silencio y muy alto. Estos dos tipos caminan bajo el árbol charlando. Uno le dice al otro: «Sé que allí se vuelve una locura, apuñalé a alguien». «Guau. Alguien vino a por mí, tuve que hacerlo, y se marcharon, hablemos de contener la respiración, jaja». Soy operadora del 911. Una vez, el teléfono de alguien llamó automáticamente al 911, debido a que mantenía presionado el botón de bloqueo, y respondí. Podía ver que el teléfono estaba en un bolsillo, pero aún así podía escuchar la conversación. El hombre que había llamado estaba describiendo a alguien a quien había violado con un nivel de detalle insoportable. Por el bien de la víctima no voy a entrar en detalle sobre eso, pero fue muy difícil de escuchar. Además, también enumeró sus intenciones después del hecho. Es uno de esos casos en los que para mi trabajo era importante que lo escuchara y que estuviera en una línea grabada, pero aún así fue una locura el nivel de detalle que dio al respecto. Estaba alardeando de ello con alguien y cuando se dio cuenta de que había llamado al 911, entró en pánico y huyó antes de que llegara la policía. También dio un nombre falso. No estoy seguro de si lo han atrapado todavía. Representación de un cliente en un asunto de derecho de familia cuando el juez comenzó a insinuar que podría darle la propiedad de un terreno baldío a la exesposa. Tanto el marido como la mujer eran drogadictos con una situación económica inapropiada y parecen estar relacionados con el crimen organizado. Es solo una suposición, pero esa es mi teoría. Durante la pausa del almuerzo, me acerqué al cliente por detrás en una zona de fumadores y lo escuché por teléfono decir que estaba a punto de perder la granja, y que alguien tenía que salir esta noche y empezar a cavar y mover todo. Yo era muy ingenuo en aquel entonces y pensé que era un cultivo de marihuana y no fue hasta varios años después que me di cuenta de que probablemente estaban hablando de cadáveres. Escuché a 2 excompañeras de trabajo mías, hermanas que vivían juntas, hablando sobre encubrir el hecho de que uno de sus hijos era un delincuente sexual registrado, para poder vivir con ellas. Por curiosidad lo busqué en Google y descubrí que había hecho muchas cosas con chicas menores de 16 años.
Y las hermanas vivían frente a una escuela secundaria. Alguien, yo, alertó al administrador del edificio, al personal de la escuela y a las autoridades locales. Lo enviaron de nuevo a prisión por violar la libertad condicional, no actualizar su dirección y tener contacto con menores. Las hermanas también fueron condenadas a varios años de prisión por complicidad.